contento de estar aquí? Por favor, dígale a alguien qué alegría estar contigo, sentarme aquí, que tengamos vida, que podamos estar juntos. Qué bueno verte. Qué alegría nos da siempre saludarles, queridos. Qué bueno que estás acá, de verdad. Te felicito. El día de hoy vamos a tocar un tema que es bueno tocarlo, creo yo, porque lo vemos, lo hacemos, lo practicamos. Hay diferentes ideas al respecto. Ha habido abusos también de eso. Hay discrepancias al respecto del tema que hoy quiero tocar. No es una enseñanza, es una reflexión. Y les comparto que todos los queridos de la primera reunión me decían que sería bueno tener un estudio y lo vamos a dar, así como hicimos nuestras 3 noches o 2 noches con el Día de Muertos, que se llamó Pensemos Juntos. Así vamos a hacer una transmisión acerca del tema de hoy. Bueno, no el tema, de lo que abraza el tema de hoy. Y me estoy refiriendo a ofrendas, diezmos, prácticamente 2 cosas que encontramos en la Biblia. Hay diferentes tipos de ofrendas, también hay diferentes usos de los diezmos en la Biblia. Es importante entender el concepto que esto tiene y todo esto en el marco de nuestro énfasis de este año. ¿Cuál es nuestro énfasis de este año? Profundidad. Dígalo fuerte conmigo, profundidad. De eso seguiré hablando específicamente, de profundidad las siguientes semanas. Específicamente profundidad. Después en el año, con el favor de Dios, seguiremos hablando de temas que sumen a ese particular asunto. Pero en este marco de profundidad, ya que la ofrenda la oímos en la iglesia, la vemos, insisto, la practicamos, vale la pena hablar del tema. El título de esta reflexión específicamente, ¿verdad?, le he puesto el alcance de una ofrenda. La reunión pasada el título se llamó Más allá del dinero, porque tenemos que mirar y ahondar en lo que la ofrenda puede implicar. Entonces hoy quiero hablar porque esto es muy importante. Y por favor, de una vez quisiera yo decirle, hagamos el ejercicio de que mientras hable de ofrenda no pienses en dinero. Vamos a pensar más allá del dinero, aunque el título es otro, pero hay que pensar en este caso en el alcance que tiene una acción de ofrendar. ¿Están listos para esta reflexión? Si te gustaría saber del tema, a mí me interesa mucho saber del tema. A lo largo de los años no solo lo he conocido por estudiarlo, sino por vivirlo. De hecho, acabo de platicar con una hermana que justamente hablábamos de situaciones que vivió y de pronto la gracia de Dios proveyendo otra vez en medio de momentos un poco álgidos, difíciles, pero ver la mano de Dios ahí, ¿verdad? Una persona que ha aprendido a bendecir a otros y que de pronto en esa generosidad también se viven momentos difíciles, pero en medio de ello seguimos viendo la bondad de Dios. Dios ha sido bueno con todos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, déjenme comenzar antes de ir a la lectura que vamos a ocupar, que es 2 Corintios 9, es la única cita que voy a usar, porque, insisto, no es un estudio, es una reflexión. Déjenme darles algunas ideas. Primero, la definición de ofrenda. Si tú lo buscas en el diccionario, no en el bíblico, en el diccionario de la lengua española, ¿qué es una ofrenda? Te encuentras con algunas palabras muy significativas. Por ejemplo, la primera dice una porción apartada, ¿verdad? Una porción apartada, es decir, es algo que se destina. No es lo que sobra, no es lo que de repente voy a dar, como un joven alguno. Este bárbaro vendió la televisión de su mamá para dar una ofrenda. No es eso. O sea, no puedes tú, la ofrenda no puede no costarte, la ofrenda nos cuesta a nosotros de manera particular. El esposo no puede llegar y decirle, mi amor, no va a haber gasto, voy a dar esto de ofrenda. No, hay que dar el gasto y de otra forma hay que proveer para poder tener tu porción de ofrenda. Porción de ofrenda. Segundo, el diccionario dice que la ofrenda
es una dádiva en reconocimiento de la dignidad de alguien. Es una entrega, es una dádiva, algo que das. Pero la palabra clave es reconocimiento. Reconoces la dignidad de alguien, puede ser una persona y tú le das algo, un obsequio. Eso es una especie de ofrenda, un obsequio. Claro, no le llamamos así, le llamamos regalo, le llamamos, bueno, obsequio lo acabo de decir, algunas veces presente le llamamos. Recompensa no, porque la recompensa es algo que alguien se gana. Pero entonces nosotros nos damos cuenta que hay un reconocimiento, según el diccionario. La tercera, esta me gusta mucho porque está en el diccionario, dice que la ofrenda es algo que se entrega y que no se reclama, que no hay reclamación. ¿Por qué? Porque a la hora de entregarlo renunciamos absolutamente a ello. Y eso es algo bonito, es como si tú llegas con tu esposa y le dices, mi amor, te voy a dar todo mi aguinaldo ahora de regalo para ti. Se lo das a tu esposa. Pero en enero le empiezas a pedir para los pasajes del aguinaldo. Pues la esposa va a decir, oye, ¿me das para la verificación? Oye, ¿me ayudas para la gasolina? Pues la esposa va a decir, te hubieras quedado con el aguinaldo porque de ahí te estoy dando. Entonces, es algo que se da y se entrega porque se renuncia a ello. Eso es lo que dice el diccionario. Ahora, cuando vamos a la Biblia, encontramos algunas cosas muy importantes acerca de la ofrenda. Y una de las cosas que encontramos es el alcance que puede tener. Si nosotros pensáramos en diezmos, tiene una categoría de ofrenda, es parte de una ofrenda. ¿Por qué? Porque es una porción, porque se da en reconocimiento, porque se entrega y no se reclama, el diezmo. Hay que saber que el diezmo se usaba para el sustento sacerdotal, para la ayuda del necesitado y para la fiesta de los tabernáculos. Había una fiesta que el diezmo que se daba, que era en especie en el tiempo antiguo, pues se usaba para poder tener la fiesta de los tabernáculos. Y no sé si tú sepas, pero la fiesta de los tabernáculos es un tipo de la venida de Cristo a la tierra, cuando Dios habitó entre los seres humanos, cuando Jesús se encarnó. Es un tipo de eso, pero ese es un tema más largo. Así que entonces el diezmo servía para eso. Pero también encontramos una ofrenda especial en la Biblia, que se hacía 3 veces al año. Era la ofrenda de las primicias. ¿Cómo se llama esa ofrenda? Las primicias. ¿Qué características diferentes hay entre el diezmo y la ofrenda? Bueno, el diezmo se daba al final de la cosecha. Es decir, ya de todo lo recibido se daba el 10%. Es decir, tú ya tenías tu especie, tus animales, en el tiempo antiguo, tenías tu cosecha, y de todo lo cosechado se apartaba la 10ª porción, y esa es la que se entregaba, o del ganado o de las siembras. Las primicias, por su parte, no se entregaban al final. ¿Cuándo se entregaban? Al principio, por eso es su nombre, primicias. Pero las características de las primicias era que era lo mejor de los primeros frutos de cada cosecha, 3 al año. Y estas se apartaban, no había una medida, era lo mejor. Y tú podías apartar de tus crías o de los animales que nacían de tu ganado o de la cosecha. Lo mejor que se veía, eso se apartaba y se ofrendaba. Pero escuchen, las primicias era antes de recibir todo lo demás. Por favor, síganme. En el diezmo tú estás dando todo de lo que ya recibiste. Esto es gratitud. Pero en las primicias tú estás dando antes de todo lo que vas a recibir. Esto es fe. ¿Lo repito? Porque no sabes si tu ganado va a tener más animales, no sabes cuántos más va a tener. Pero el primero que nacía lo tomabas y lo entregabas. No sabías cuántos más, no sabías cuánta cosecha iba a haber, pero tomabas lo primero, entonces creías que Dios merece lo mejor, pero también confiabas que Dios iba a fructificar tu ganado y tus siembras. Esto es fe. ¿Y allá cómo se llama? Obediencia o gratitud, mejor dicho, gratitud. Así que entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros veamos la ofrenda.
Nosotros ofrendamos por gratitud, pero también ofrendamos en fe de decir, Señor, yo ofrendo, no piensen en ofrendas aquí nada más en la iglesia. Tú puedes ofrendarle a una familia y decirle, le voy a ofrendar a esa familia mi sala que voy a cambiar. No se la voy a vender, se la voy a ofrendar. Está buena la sala, obviamente, ¿va? Y tú dices, ok, vamos a vender la sala para... No, mejor vamos a ofrendársela a alguna familia. Y nosotros creemos que Dios va a proveer para que tengamos una sala nueva. ¿Alguien cree o no cree? Lo siguiente que tenemos que saber de las ofrendas es que aunque hay una variedad de ellas, su esencia es lo que tenemos que nosotros cuidar en nuestra vida, para que dentro de lo que practicamos en la iglesia, en este lugar, cada semana tomamos un tiempo no para recoger ofrendas, para entregar. Porque lo dije hace rato, no somos el SAT cristiano. A ver, hermano, cáigase con su ofrenda. Yo me acuerdo, esta historia es real. Un día evangelizaron a un drogadicto en una iglesia, Nicky Cruz. ¿Alguien sabe de Nicky Cruz? Y Nicky Cruz le pidieron que recogiera las ofrendas. Imagínate un hombre grandote, tatuado, con cara mal encarado, y él pasó y le decía, ¿su ofrenda? Se detenía. No, cáigale con su ofrenda. Y pasaba por todas las... Y pues la gente ofrendaba, ¿no es cierto? Porque se parecía más o menos a las escenas que vemos en... Venimos saliendo de tal lugar y no queremos... si quieren participar con lo que sea su voluntad, de 10 pesitos para arriba, ¿verdad? Sería muy bueno que... Entonces, no recogemos. ¿Qué hacemos? Entregamos las ofrendas. Bueno, con este pequeño concepto o contexto, ahora déjame llevarte a la lectura de 2 de Corintios. Acompáñame, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 12. Y luego vamos a considerar, no lo voy a leer, solo se los voy a citar, algunas cosas donde vemos el alcance de una ofrenda. Dice la escritura que tenemos por lectura, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Así que aquí hace alusión el apóstol Pablo de que la ofrenda es como una semilla, es decir, que tiene la capacidad de producir algo que no sabemos cuánto puede ser, porque una cosecha normalmente es, pongo mis semillas, unas no pegan, otras sí, pero las que pegan me dan más semillas y eso me habla de una continuidad para poder seguir sembrando y cosechando. Entonces habla en ese sentido y luego dice, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. ¿Tienen la lectura ahí? ¿Sí? Luego dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Es una decisión cuánto dar. Luego dice, y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Es decir, a Dios se agrada de que no haya otras cosas, ni ser coaccionados, ni tener miedo, porque hay gente que llega a decir, yo no quiero dejar de ofrendar porque no quiero que me vaya mal, como si eso es lo que fuera a pasar. No es así. Dios te bendice, des o no des, Dios te bendice. ¿Cuántos creen eso? Ahora, lo que sí es cierto es que cuando descubres el principio de dar, empiezas a entender y a entrar en otros contextos de dar y de ser bendecido también. Claro que lo empiezas a descubrir. Ahorita vamos a ver en las siguientes ideas que tengo con ustedes. Dice después, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. ¿Qué va a proveer? Todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Esta ofrenda particularmente era para los necesitados, la que estaba diciendo Pablo. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Fíjense lo que está diciendo. Dios, de la misma manera,
Él proveerá y aumentará los recursos en ustedes. ¿Alguien cree eso? ¿De verdad lo cree? Dígale a alguien, yo creo que Dios es mi proveedor, dígaselo. Yo creo que Dios es mi proveedor. Acabo de hablar con una hermana que me decía que quería hacer algo, pero no se podía, pero luego me dijeron que sí se pudo. Quería hacer algo que me decían que había problemas, pero luego los problemas se resolvieron. Y yo le decía, hermana, desde luego que le creo, porque usted ha aprendido a caminar en esa verdad y la Biblia es verdad, Dios es verdadero. No se trata de hablar, por eso les dije, olviden dinero, estoy hablando de la esencia de las ofrendas. Aquí está hablando de Dios proveyendo, Dios proveyendo. Recuerdo a aquella mujer que les he platicado que oraba y decía, Señor, te pido que me envíes de comer porque no tengo, era una viejecita. Y un joven que la estaba escuchando, escuchó su oración que hacía en la ventana la mujer y le dijo a su amigo, vamos a hacerle una broma a la viejecita. Vamos a tocarle la puerta y le dejamos despensa en la puerta para que crea que su Dios le está mandando comida. Y la mujer otra vez volvió a orar, Señor, gracias por la provisión de ayer, dame el sustento. Vamos a volverle a poner a la viejecita. Después de varias veces se dijeron de uno a otro, no, ya hay que decirle a la pobre mujer, ella cree que Dios le está mandando la comida. Somos nosotros. Fueron, le tocaron, disculpe señora, queremos decirle algo. La escuchamos que usted le dice a Dios que le mande, pero no fue Dios. Nosotros la oímos y le hemos traído despensa durante estos días. Y la mujer anciana al final, ya de las que hablan, primero hablan con toda autoridad y le dicen, miren hijos, yo le he pedido a Dios que me mande provisión. No sé si por los hijos de Dios o los hijos del diablo, pero Dios me está mandando de comer. Yo les he platicado de alguien que me dijo, como no creo que Dios te vaya a dar, te voy a regalar mi refrigerador. Porque así pasa. Bueno, entonces quiero cerrar con esto para ir a los puntos que quiero compartirles. Entonces, dos cosas, dice aquí, buenas resultarán del ministerio de dar. Fíjense cómo Pablo lo hablaba como un servicio de dar. Estaba hablando de necesitados. Aquí estaba hablando de eso. Se satisfarán las necesidades de los creyentes, se van a cubrir. Tú trabajas para cubrir necesidades en tu casa. Tú recibes y produces dinero para cubrir comida, vestido, calzado, ¿verdad? Techo. Dice la Biblia, por si no nos acordamos, que eso es suficiente, techo, vestido y calzado. Ya las marcas y los iPhone 16 y 18 que todavía no salen, eso es otra cosa. No digo que no los tengamos, pero la Biblia dice que con techo, vestido y calzado debemos estar contentos y agradecidos con Dios. Yo conozco gente que llegas a su casa y tienen una comida muy humilde, pero tienen tanta gratitud y sabe tan rico esa comida, porque lo hacen con gratitud, ¿verdad? Bueno, luego dice, entonces dos cosas buenas sucederán. La primera, satisfarán o cubrirán las necesidades de los creyentes de Jerusalén, por eso digo que era una ofrenda para necesitados. Y dos, ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios, lo cual significa ellos van a glorificar a Dios. Estas últimas palabras nos dejan pensar o nos hacen pensar, nos permiten pensar que la ofrenda tiene un alcance más allá de lo que el dinero puede hacer. Y es lo que nosotros debemos tener presente, porque como cristianos oímos de ofrenda, escuchamos de diezmos. Eso lo voy a explicar en estas charlas que vamos a tener, porque sí sé que hay diferentes ideas. Les adelanto algunas. Nosotros no diezmamos bajo ninguna maldición, porque Malaquías dice, ustedes están en maldición. No dice que Dios los maldijo. ¿Por qué están mal? Era lo que les estaba diciendo. Porque me han defraudado en lo que yo les encargué, le dijo a Israel. ¿Tú estabas ahí en ese momento? No, yo no estaba ahí. A Israel le dijeron, ustedes me defraudaron. Pero hoy hay personas que piensan que si no diezman, Dios los va a maldecir. El pasaje nunca dice que Dios los maldijo. Y hoy no vivimos en ese diezmo, porque ni siquiera somos judíos. Hoy vivimos en el principio de dar, y es un dar que dice Corintios, cada uno dé como propuso
en su corazón. Pero hay otra parte que Pablo dice: cada primer día de la semana se presentarán según el Señor les hubiere bendecido. Entonces nos habla de que nuestra generosidad es una respuesta de saber que tenemos el favor y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Te has puesto a pensar cómo Dios te ha bendecido en estas semanas? El día de ayer, hoy, tuviste para comer, tienes un lugar donde descansar, un techo que te cubre, una ropa, te regalaron tus reyes ahora en enero. Por ahí, si les dejaron algo con mi nombre, no se lo queden, por favor. Acá lo sigo esperando. O en Navidad pudieron hacer intercambio, una cena, en fin, ¿verdad? Y todo eso es una manera de decirnos: hay provisión de Dios, favor de Dios y bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, bajo esta idea, esta última, del alcance de la ofrenda, déjame llevarte a 4 consideraciones. La primera, les dije hace rato que los diezmos, según Éxodo y Levítico, no les voy a dar citas, por favor, ustedes las pueden leer, yo las voy a dar en el estudio, pero hoy no, para no extenderme. Habla de que el diezmo, que es un principio de dar, una cantidad específica, servía para el sustento de los necesitados, del sacerdocio, y para sustentar una celebración. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque en estos 3 rubros encontramos 3 panoramas diferentes. El sacerdote, que iba o representa un diseño, una estructura de Dios para hacer funcionar algo. No estoy hablando de los sacerdotes de hoy en día, sino del sacerdocio literal ahí en la Biblia. Ahí está el sacerdocio. Luego están los necesitados, que te habla de que siempre va a haber alguien con necesidad. Entonces, el espíritu de generosidad en nosotros, la actitud generosa, nos ayuda para sustentar lo que tiene que funcionar. No saben, a lo largo de mis años de pastor, cuántas veces he visto a pastores con una lucha en su corazón. Me acuerdo uno de los primeros años que yo estaba aquí en Coacalco, llegó un hombre y me decía: pastor, es que la iglesia me demanda que los atienda, pero yo tengo que trabajar porque la ofrenda no me sostiene, así que yo tengo mi taxi y tengo que estar trabajando. Entonces luego alguien quiere hablar conmigo y yo le digo: hermano, es que sí puedo, pero más noche. Es que usted debería atenderme cuando yo necesito. Y un hombre que estaba profundamente preocupado decía: yo no le quiero fallar a Dios, pero es que yo tengo que llevar comida a mi familia. Ahora, ¿por qué a veces un pastor no puede hacer eso? Tal vez porque no hay ofrendas para que algo funcione. Voy a sacarlo de la iglesia. Vamos a tu casa. Tu esposo te da 2 pesos y te dice: ¿me preparas un ribeye en la tarde, mi amor? Por favor, me das. Y luego unos espárragos a la mantequilla, ¿verdad? Y luego me pones de este lado una ensalada y no se te olvide darme el cambio. Hermanas, sean honestas, ¿qué le dirían? ¿Cómo? ¿Se vale soñar? ¿Se vale soñar? ¿Alguien más qué le diría? ¿No alcanza? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No diría nada? Pues qué buenas esposas son, oigan. Quiere decir que lo harían. Podríamos decir: hasta crees. ¿Cómo crees? ¿No funciona así? Saquémoslo de la familia. Vamos a tu trabajo. Te dicen: horario de trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche, sueldo 10 pesos por día. ¿Te quedarías a trabajar ahí? No, porque no funciona. Las ofrendas son para hacer funcionar algo. ¿Qué es lo que hay que funcionar? En el caso bíblico, un sacerdocio. ¿Cuál era el sacerdocio o qué representa el sacerdocio? Un esquema que hiciera funcionar la adoración a Dios en el Antiguo Testamento. Hoy todos somos sacerdotes, todos nosotros, pero la iglesia se convierte también en un organismo, una organización que necesita funcionar, y ahí es donde entran el alcance de la ofrenda. Cuando nosotros ofrendamos, hacemos funcionar no un culto, sino una visión.
una visión que Dios ha puesto en un lugar para que otros conozcan a Cristo, para que otros sean libres, para que otros sean sanos, como alguien que llegó, hace rato me volvió a saludar y tiene unas semanas de venir y me dijo, hace 6 semanas llegué aquí y me ha cambiado la vida, decía esta mujer o dice esta mujer. Y luego me dijo, y quiero traer a mi hija para que conozca también. ¿Por qué? Porque hace funcionar una visión. Cuando Dios piensa en una iglesia, no piensa en un cine donde venimos a ver una película. Piensa en hombres y mujeres que son parte de una misión y una visión que es anunciar a Jesús, mostrar las virtudes de Él para que otros le conozcan y su poder y su gloria sea conocido en medio de nuestra generación. Queridos, hay gente que necesita de Jesús. Hay personas que están necesitadas de Cristo, tus amigos en la escuela. Y cuando hay un ministerio que está operando, que te habla, que te recuerda, que te anima a que cumplas con tu propio ministerio, eso requiere de impulso y el sacerdocio nos recuerda que hay que hacer funcionar algo. Cada vez que tú ofrendas, haces funcionar algo. Cada vez que tú ofrendas, haces que una visión funcione. Recuerdo una joven muy honesta hace muchos años que me dijo, pero es que los diezmos los trae en su coche. Y le dije, no, el coche me lo regalaron. Y por cierto, no fuiste tú, le dije, me lo regaló un amigo doctor. Nos han regalado 3 vehículos a mi esposa y a mí. Y luego la gente lo ve y dice, ya sé dónde están las ofrendas. No, queridos, las ofrendas están en lo que hacemos aquí, en lo que hacemos ahora con otras iglesias y en bendecir a otros pastores. En eso están las ofrendas. Hacemos funcionar cosas. De eso se trata. Luego están los necesitados. ¿Cuál es el alcance de la ofrenda? Cubrir necesidades. ¿Para qué cubres una necesidad? ¿Para dejarlos en necesidad? No, para sacarlos de la necesidad. Cuando el sistema de ayudar al necesitado en la Biblia no es como el que hoy llega a funcionar o normalmente funciona hoy. Ayudar a un necesitado era darle una porción de dinero para que él aprendiera a producir y dejara de ser necesitado. Ese era el concepto. Así que dar ofrenda para el necesitado era provocar o procurar cambiarle la vida. Luego, por otro lado, estaba la fiesta anual de los tabernáculos. Entonces, ¿para qué eran las ofrendas? Era para celebrar y para poder preparar una ofrenda que anunciaba que Cristo iba a venir a la tierra. Te pregunto, piensa para adentro. ¿Verdad que a veces cuando ofrendamos nada de esto tenemos en la mente? Se nos olvida que estamos haciendo funcionar algo. Es como que al esposo se le olvidara darte gasto, hermana. Y llegara en la noche y dijera, no hay leche, pues no hay gasto. Y la cena, pues no hay gasto. Si no hay gasto, no funciona. ¿No es cierto? Hermanas, ya me están preocupando. ¿Ustedes sí lo hacen funcionar sin dinero? O más bien me está llamando la atención, a lo mejor sí. Luego de este lado, celebración. ¿Quieres hacer una celebración? Todos aquí díganme, ¿le quieren hacer la fiesta de cumpleaños a tu hijo de 2 años que ni se va a acordar? ¿Y cuánto te cuesta? Lo que te cueste se necesita para celebrar. Cuando nosotros ofrendamos, ese alcance tiene. Ahora, lo que estoy diciendo entonces es que el alcance de la ofrenda es sustento para funcionar, sustento para cambiar vidas y sustento para celebrar. Las 3 cosas las necesitamos en la vida. Necesitamos que las cosas funcionen. Vamos a la casa. Un matrimonio, un hogar necesita funcionar con provisión, pero también necesita ayudarle a cambiar la mentalidad a los integrantes de la familia para que ellos no sean dependientes toda la vida y sean productivos. Pero también necesita momentos de celebración. ¿A cuánto les gustan los momentos de celebración? Cuando el papá dice, hijos, mañana nos vamos a Acapulco. Vean. Luego. Ahora, ¿qué tal que te dice, este año no es Acapulco? Ya ahorré 10 años, no, 5 años, los que sean, o 1 año, o si puede ser 1 semana, nos vamos a Londres. Vamos a ir a conocer allá, a ver que dicen que no se bañan los de allá, hay que ver cómo huelen. Vamos, se celebra. Recuerden, el alcance de la ofrenda es
sustentar. Ahora te dejo esta pregunta. Jesús tiene claro qué tipo de iglesia quiere tener, pero esta es la pregunta. ¿Qué tipo de iglesia nosotros queremos tener? Llegar a nuestra casa y decir, ahí está tu maruchan, y ni cuchara, tenedor. Lo demás te lo sorbes porque no hay cuchara. ¿Por qué esto? Porque para esto alcanzó. O quieres llegar a tu casa y desde la puerta empezar a percibir, ay, huele a carnita asada, pero huele diferente. Que te sientes a la mesa y tu esposa te sirva ¿cómo se llama? El tomahawk, ¿no? Yo no sabía que el tomahawk es lo mismo que el ribeye, me acabo de enterar hace poquito. Nada más que sin hueso. Con hueso es tomahawk y sin hueso es ribeye. De la carne más suavecita que hay. ¿Cuál de las dos te gustaría? La maruchan. Digo que las maruchan están buenas, ¿eh? Ayer me eché una. Nos la dieron de botana, pues a ver, después de no sé cuántos años me comí una. De 20 años. Pero, o el ribeye, que lo ves y dices, ay, híjole, ¿qué has de saber eso? Así que entonces, ¿cuál es el alcance de la ofrenda? Sustentar. No lo apliques solo aquí, por favor. Cuando tú das en tu casa, sustentas tu familia. Haces que funcione tu familia. Haces que haya cambios en tu familia. Y haces que haya celebración en tu familia. Cuando tú das a tu casa. Seas hijo, porque yo les aseguro aquí que sus padres luego no les dicen, porque los aman mucho. Y estamos diseñados para dar. Pero imagínate el hijo que llega y le dice a su papá, oye papá, ya tengo 40 años, ya me toca darte. Entonces ahorré durante este año y aquí está esto, vete de vacaciones con mi mamá. Los papás se están o no creen o se están moderando. Pero todo papá diría, ¡uy, qué padre! Ahora, imagínate, porque queridos, si la ofrenda tiene un alcance, porque es una semilla, eso quiere decir que hay mucho más en la ofrenda de lo que yo hago. Es lo que la propia ofrenda genera. Un día Dios habló a mi corazón, se los he dicho, no sé si se los he dicho a ustedes, pero hace poco se lo decía a alguien. Yo no sabía que mi abuelo había predicado en este lugar, en esta zona, por los años 1930 y tantos, cuando estas eran rancherías. Antes de morir mi padre me dijo, hijo, no sé si sabías, pero por esta zona tu abuelo venía en su carreta, nosotros veníamos con él, veníamos descalzos, no teníamos zapatos, y tu abuelo predicaba a Jesús en esta zona. Después que supe eso, un día, yo lo creo, orando, el Señor me decía, tú estás en una tierra que tu abuelo estuvo cuidando durante algunos años. Estás en ahora, ¿saben por qué para mí es importante? Porque yo no quería venir a esta zona. Yo decía, no, los de Coacalco no. Yo vivo en el sur de la ciudad, acá abrimos una iglesia en el sur. Estaba yo cerquita de Acoxpa, de Miramontes, y yo decía, acá abrimos una iglesia. Y el Señor me dijo, no, allá. Y aquí está mi esposa. Ella después de 20 años todavía no quiere estar aquí. No, no es cierto, no es cierto. Es broma. Ahora no se quiere ir. Le dije, vámonos a vivir a Pachuca y no quiere. El tema es que una ofrenda desde 1930 y no sé cuántos, ofrenda de tiempo, ofrenda de palabras, ofrenda de predicar, ofrenda de estar con su familia anunciando a Jesús, fue una semilla que se quedó. Y años después, ahora resulta que uno de los nietos, porque soy el único de los nietos en este lado, que está en esta zona. Y cuando yo te veo a ti, yo no puedo dejar de pensar en mi abuelo. En decir, él predicó, ni me conoció, ni te conoció, pero hubo una semilla del evangelio que se quedó en este lugar. Y hay algo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy, no solo en esta iglesia, sino en cada iglesia de esta zona. ¿Por qué? Porque la ofrenda tiene alcance.
alcance de sustento, de transformación y de celebración. Segundo, voy cerrando. Si tú lees Elías, en Primero de Reyes, capítulo 17, conocerás esa historia. Estaba la sequía, Elías llega a la casa de una mujer, había tiempos difíciles y la mujer solo tenía un poco de harina. Y Elías le dice a la mujer, ella le dice, he pensado preparar esto y después ya esperar la muerte, porque es lo último que tengo. Elías le dice, muy bien, haz lo que dices. Y le dice, pero primero dame un panecillo a mí de esa harina, dame de comer a mí. Esa es una alusión, podríamos pensar, a la ofrenda de las primicias, lo primero. Si ustedes leen la historia, dice que después de haber hecho esta preparación, resultó que la harina se multiplicaba y la mujer tuvo sustento hasta que pasó el momento difícil. Eso me hace pensar que una ofrenda tiene el alcance de anticipar, no diría yo provocar, pero anticipar lo sobrenatural de Dios. ¿Lo he vivido? ¿Lo has vivido, pastor? Sí, sí lo he vivido. En diferentes contextos. Lo he vivido en una ocasión, en otra ocasión y en más ocasiones. He experimentado que Dios hace cosas con lo que tenemos, pero muchas veces he experimentado a Dios haciendo cosas de la nada, si no tenemos nada. Este lugar es prueba de ello. Hace rato estuvo la familia que ofrendó, si le bajan al piano por favor, que ofrendó para entrar a este lugar y vino la familia hace rato. Y no teníamos nada para estar aquí, no teníamos nada para estar ahí, vivíamos al día con la ofrenda de la iglesia, no nos faltaba nada, pero no teníamos para ahorrar, para entrar a un lugar. Y ese día este hombre en aquel tiempo decidió ofrendar, escuchen, de la liquidación de los que eran de Luz y Fuerza del Centro. Le faltaba un mes para pensionarse y fue cuando los despiden. Adiós pensión, adiós lo que iba a recibir y le dan su liquidación. Y sin trabajo y liquidado, él aparta su diezmo y lo entrega. Y esa fue la cantidad que sirvió para entrar a este lugar. De la nada para nosotros, Dios hizo un milagro para que pudiéramos entrar a este lugar. Es que necesitas vivirlo. Porque cuando lo vives, ¿verdad? Te das cuenta que la ofrenda tiene un alcance más allá de lo que es lo que hacemos. Y en este caso puede anticipar lo sobrenatural. Ahora, no te estoy diciendo que ofrendes diciendo, Señor, para mi milagrito. No, no hagas eso. No. Sí, no hagas eso. No compres nada. Tú lo entregas porque Él lo merece, porque estás agradecido. Y si Él sabe que hay algo sobrenatural que tu vida necesite, no dudes que Dios lo va a hacer. Inclusive aunque no lo pidas, Dios lo va a hacer. Dios lo puede hacer. Lo vivimos ahí, lo hemos vivido en otras ocasiones. Por cierto, estamos cumpliendo un año de haber abrazado el reto de la renta de este lugar y no debemos ni un solo centavo de la renta, no debemos luz, no debemos teléfono, porque Dios nos ha sustentado a ustedes y a la iglesia para poder seguir adelante, queridos. No solamente eso, bendecimos a las iglesias. Vamos, no tienen que darnos, nosotros ofrendamos nuestro tiempo, ofrendamos nuestra ofrenda también cuando vamos con ellos, porque creemos que cada vez que ofrendamos y entendemos, hay cosas más allá en el alcance de la ofrenda cuando lo hacemos consciente de Dios, con fe y siempre con gratitud al Señor. Así que entonces lo segundo es que la ofrenda bien puede estar en el terreno previo de lo sobrenatural o de dimensiones nuevas. Yo he descubierto cómo la fe funciona en tu vida, créemelo. Déjame compartirte algunos ejemplos. Cuando tú vas experimentando cosas que Dios te mueve a hacer, crees que es Dios. Yo recuerdo que un día aquí mismo predicaba y decía, queridos, Dios nos llama a hacer algo que comúnmente crees que no puedes hacer.
Pero el enfoque no está en lo que haces, el enfoque está en la fe. Y ese día nosotros, se los he platicado muchas veces, a los días mi hija cumplía años y me dice: papá, no quiero ninguna celebración, pero podríamos ir a comer a un restaurante. Y entonces ella me dice: Dios nos dijo que hiciéramos cosas que no hacemos comúnmente. Le dije: bueno, pues yo conozco aquí el Paisa, ese es un buen restaurante. ¿Cómo se llaman los de aquí? Los Sabores, otro buen restaurante. El de al lado, Las Ranas, me gusta, pero ahí no hay que entrar, le decía yo. Si saben re bien que son las ranas, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dijo: ¿me podrías invitar al Italianes? Nunca habíamos ido al Italianes, ¿verdad? Y ni siquiera es un restaurante caro, la verdad es que no. Pero para nosotros sí. Entonces yo dije: para andar hablando, hay que hacer algo nuevo, Dios quiere que lo hagamos. Y mi hija pues sí le creyó a Dios, ¿no? Y me dice: ¿me puedes invitar ahí a mi cumpleaños? Invitó a algunas personas, se los he platicado, pero para los que no han oído. Obviamente yo fui, hice cuentas, traté de ver cuánto pedían en su cuenta, pero no alcanzaba yo a ver. Dije: ay, a ver si me alcanza. Cuando llegó conmigo le dije: pues tráigame un vaso de agua con harto hielo. Sí pedí poquito, no me acuerdo qué pedí, pero nada más pedí una cosa. Estuvimos ahí y ya cuando terminamos, una hermana querida que está aquí, no sé si lo sepas, hermana, pero esta es la historia, me dice: pastor, gracias por habernos invitado, ¿me permite pagar la cuenta? Ya sabes, tienes que ponerte: no, ¿cómo cree, hermana? No, ya. Sí, hagan eso para que no te veas mal. No es cierto, ella está aquí. ¿Sabe qué le dije? ¿De verdad, hermana? Sí, pastor, con mucho gusto, quiero hacerle un regalo a Andy por su cumpleaños. Yo no pagué nada. Y comí poco. No, sí comí, pero poco. Esa risa ya me sonó a... está bien, está bien. Pero lo que quiero decirte es que ese ejercicio algo provocó en mi fe. En mi fe, de tal manera que de pronto hacer cosas, sobre todo por y en la iglesia, me toca tomar decisiones, queridos. El año pasado la decisión de aumentar la renta considerablemente requería de fe, de decir: Señor, ¿tú crees, Ludwig, que lo puedo hacer? Claro que te vas para atrás y dices: Señor, he visto que haces cosas de la nada. Yo creo que puedes bendecir a la gente, creo que puedes multiplicar lo que entra a las ofrendas, creo que puedes hacer milagros. Si tú me dices, lo hacemos. Pues hay que hacerlo. Por eso le doy testimonio, 1 año y no debemos nada. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva en la ofrenda a experimentar alcances diferentes, queridos. No tengas miedo. Ahora, no se vale que vayas a tu casa, joven, y digas: para experimentar a Dios, mamá, voy a vender la pantalla. No, eso no te costó a ti. La ofrenda es algo que nos cuesta a nosotros, solo a nosotros. Termino. Quiero cerrar con esto. Es que hay muchas cosas que decir y ya se me terminó el tiempo. Pero la historia de Abraham, si tú la recuerdas, capítulo 22 de Génesis, se relata que Dios le pide a Abraham, a su hijo. Algunos, cuando se lee la Biblia, hay que entender que puede ser relato histórico, que puede ser un relato simbólico. Pero bueno, dejémoslo en histórico. Si es histórico, Abraham siente en su corazón que debe entregarle a su hijo a Dios porque él se lo está pidiendo. Esto tiene mucho que decir, no voy a explicar todo, pero voy a decir algo importante. En el tiempo del Antiguo Testamento, la gente y las religiones funcionaban dándole sacrificios humanos a las personas. De hecho, Israel lo llegó a hacer. Algunos reyes cometieron ese error. Y lo que hace Dios es cambiarle el contexto. Fíjense bien, o sea, Él le estaba diciendo:
te entrego a mi hijo, como todos los demás pueblos que tienen a su Dios le entregan a sus seres queridos como un sacrificio. Y Dios no lo hace, ¿verdad? Recuerda la historia. Un ángel le dice: detén tu mano, no sacrifiques a tu hijo. Y luego le dice Dios: he visto que tú no me niegas a tu hijo. Realmente lo que podemos entender es que Dios le estaba diciendo: yo no soy un Dios que pide sacrificios humanos para bendecir a la gente. Yo lo que pido es la fe de la gente para bendecir a la gente. La fe de que tú eres mi Dios, porque Abraham le dice a sus siervos: mi hijo y yo iremos y regresaremos. Al parecer él de alguna manera pensaba que iba a estar de regreso con su hijo. Y eso cambió en Abraham. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que después de ese acto es cuando tú escuchas que Dios le dice: juro por mí mismo que te bendeciré. Híjole, ahí les va otra historia que les he platicado, pero cabe bien decirles. Un día yo le dije al Señor: me has bendecido, Señor, y no porque sea rico, porque no lo soy, pero estoy en paz. No tengo casa propia, pero no me falta nada. No tengo riquezas, pero estamos muy en paz. Tú puedes ir a mi casa y te aseguro que vas a sentir paz ahí en el hogar. No es mi paz, es la paz de Dios en nuestras vidas. Pero yo me siento bendecido porque he visto la mano de Dios, su provisión, su cobijo, la capacidad de bendecir a otros, ¿verdad? De ayudar a otros, de sustentar por un tiempo a otros en el ministerio. Lo hemos podido ver. Y yo le dije a Dios: ¿por qué me has bendecido así? Quiero saber. Y el Señor me habló al corazón y me dijo: a tu abuelo le dije que ni a sus hijos ni a los hijos de sus hijos les faltaría nada. Recuerdo que un día mi padre, con lágrimas en los ojos, decía: hijo, ¿cómo lamento no haber tenido propiedades para heredárselas? Y yo le decía: papá, la mejor herencia que me has dejado es conocer a Dios, es conocerlo a Él como mi Señor, no el Dios tuyo, sino mi Dios. Él me ha sustentado, Él me ha bendecido. Ahora que tengo la edad que tengo y veo a mis hijos, de repente te hace pensar: ¿y qué va a pasar cuando ya no esté? Y el Señor una y otra vez me dice: a tus hijos y a los hijos de tus hijos nunca les faltará nada, porque yo estaré con ellos. ¿Por qué? Porque el alcance de la ofrenda es hacer viva la promesa de Dios en nosotros, hacerla viva. Cuando tú das, no pienses en el dinero, piensa en el alcance que hay, vive el alcance que hay. Esta es la reflexión que hoy quiero dejarte. La ofrenda tiene un alcance mucho más grande que lo que el dinero puede hacer. La ofrenda que das a alguien, es decir, la dádiva, la generosidad que haces con el de la calle, con el que no tiene pan, con el que ves vagabundeando por ahí, con aquellos que ves en necesidad, con aquel amigo del colegio que nada más tiene un color, que no tiene una caja de colores y le puedes regalar de los tuyos, con aquel amigo que nunca lleva sándwich porque su casa no alcanza para enviar sándwich y tú partes tu sándwich o le das el tuyo. Ahí es la ofrenda que debemos vivir, y eso nos ayuda a vivir en el alcance que las ofrendas tienen. ¿Qué tan grande es la ofrenda? Que Dios lo sabía, que por eso ofrendó a su Hijo unigénito, para que hoy tú y yo tuviéramos vida, reconciliación y eternidad con Dios por medio de Jesús. ¿Alguien da gracias a Dios por Jesús? ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a Jesús? Ay, yo traía mi ofrenda, pero ¿quién se me acercó? A ver, díganme. Creo que está en la oficina de abajo, hay 2 sobres. Hoy dejamos la entrega de las ofrendas. Recuerden, no recogemos ofrendas, entregamos ofrendas. Cada vez que vengas, si has propuesto ofrendar, prepara tu ofrenda. No esperes a que los anfitriones te lo ofrezcan. Tú llega y hermano, regálame un sobre, si lo vas a poner en un sobre.
tú mismo pídeselo. En la entrada hay sobres, pasa y toma tu sobre, porque no vamos a recoger, vamos a entregar ofrendas. Lo dejamos al final porque hoy quiero orar por ustedes. Siempre lo hago, aunque estoy allá abajo, pero hoy quiero orar porque en nuestra vida el alcance de la ofrenda lo tengamos en la mente y en el corazón, no solo aquí.